Perfecto, y en este caso para hablar, porque ya tenemos el contacto con Alfredo Gracia en lo que tiene que ver con materia económica y algunos porcentajes, algunos números que no son de los mejores. Alfredo, el gusto de saludarte, buen mediodía, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Miriam? ¿Cómo estás vos? ¿Cómo están todos ahí? ¿Cómo andan? Muy bien, muy bien. Bueno, Alfredo, a ver, último informe del INDEC. La caída de la economía un 26%. Algunos dicen que no podemos estar peor, pero esto ya se venía viendo, como decimos, ¿no? Sí, a ver, eso de no podemos estar peor, hay que ver. Hay que ver hasta dónde llega todo esto, porque la verdad, lo dijo el informe del Fondo Monetario Internacional hace 2 semanas, lo dijo el Banco Mundial la semana pasada y el INDEC lo expresó ayer. Pero antes yo quisiera hacerles recordar a todos los que están ahí en casa viendo hoy de por qué Argentina también está tan mal. Porque no es únicamente la pandemia lo que nos golpeó económicamente, venimos arrastrando una serie de problemas en lo económico, en lo financiero en el país, y la primera placa que quería mostrarles es sobre un estudio que hizo la Universidad de Avellaneda, donde ahí fíjate vos que en el periodo 2015-2019, y esto lo vamos a poner en contexto, ¿sí? El PBI por cápita, o sea, cada una de las personas perdió un 7,9% de sus ingresos. Eso que dice cuenta corriente ahí es lo que el país generó. Y vos fíjate que abajo dice 77.000 millones de dólares menos generó entre 2015 y 2019. La pobreza subió un 6,5% en lo que va de estos 4 años, en lo que pasó los 4 años pasados, y el desempleo creció 1,3%. Vos fíjate que en la próxima placa, ¿por qué estoy llevando a estos números a ustedes hoy? Porque queremos también darle un contexto. Fíjate lo que decía el informe del Fondo Monetario a principio de este año, cuando todavía no se había destapado la pandemia. Esta placa que vamos a ver decía que el Fondo Monetario Internacional, que Argentina iba a caer un 1,6%, perdón, 1,6% sin la pandemia. Sin la pandemia, por lo que veníamos arrastrando. Vamos a la próxima placa porque Ronnie me estaba retando que tenemos poco tiempo. Bien, vos vamos a ver. ¿sí? Vos fíjate que esta placa dice que Argentina integra el lote. Esto es lo que decía el Fondo Monetario a principio de año, sin pandemia, entre los 3 países de Latinoamérica que más había caído en 2019. Y después nos damos con la próxima placa. El informe que dio el INDEC en el día de ayer. Y aquí está lo más preocupante de todo. Fíjate, no sé si ustedes ven los colores ahí, ¿sí? Podemos visibilizar 18,3%, ¿sí? Después dice 33,5% y 13,5%. ¿Qué son esos 3 números arriba en esa ruedita? Esto es el índice de producción de manufactura. ¿Qué significa? Esto es lo que el país produce. A ver, esta medición que hizo el INDEC es cuánto produjo el país en el mes de abril. Fíjense los números todos en negativo, ¿sí? Lo que dice en azul es la variación interanual. O sea, desde abril del año 2019 a abril del año 2020 se produjo un 33,5% menos, ¿sí? Y lo que dice en celeste, que es la variación acumulada, es la caída en lo que va del año. En lo que va del año Argentina va cayendo en su producción industrial un 13,5%. Y esto sí es producto de la pandemia. Esta es la medición de abril. Recordemos que habíamos hablado hace un par de semanas atrás que había un informe del mes de marzo que tenía, comenzamos la cuarentena el 22 de marzo. Habíamos tenido 10 días nada más. Y todo abril es esta consecuencia. Y cuando vos decís, no sé si podemos estar... Fíjate lo que sucedió con los textil. La producción manufacturera en lo textil cayó interanualmente un 34,2%, perdón, un 72,2%. Es la verdad que el impacto económico que está teniendo esta pandemia en la Argentina y en todo el mundo es terrible. A ver, es consecuencia también, como decías, ya muchísimas industrias venían golpeadas, menos mano de obra, muchos despidos, mucha gente que no podía seguir adelante ni siquiera pagando los sueldos, poca producción, no había un panorama muy claro. Con esto de la pandemia se agravó. Ahora, la pregunta es, ¿qué va a pasar
con este parate, porque recordemos que a partir de mañana Buenos Aires, donde se concentran muchos productos que se venden a nivel nacional, tienen la fase principal, la de producción, allí, con este parate, ¿no? Bueno, a ver. Cortito, vos bien lo decís. sí. Vos bien lo decís, el 60% del PBI de nuestro país depende de la zona metropolitana de Buenos Aires. O sea, el 60% de lo que el país produce lo hace en Cava y en AMBA, en la zona metropolitana. ¿Qué es lo que pasa? Vamos a ver qué sucede, porque el resto del país, en el 70% del país, estamos en otra fase y se va caminando de a poquito. Vamos a ver cómo impacta esto. ¿Cómo lo resuelve esto de salvar vidas y después vemos cómo arreglamos este tipo de números, más el tema de la deuda? Bueno, lo vamos a seguir. Sigue siendo la gran discusión. Lo puntual, Miriam, disculpa, para cerrar, lo puntual es que no nos dejemos de mirar, que el mundo está pasando este problema. No nos creamos, como siempre, ¿sí? Los argentinos el ombligo del mundo. El mundo está pasando este problema, y ayer leí un informe del Tesoro de los Estados Unidos, ¿sí? Que decía que su economía en el mes de abril había caído un 17%. Un 17%. Es una locura en porcentajes por la cantidad de millones de dólares de pérdida que van a tener. No estamos aislados de lo que está sucediendo en el mundo. Alfredo, un gusto charlar con vos. Muchísimas gracias, ¿eh? Igualmente, abrazo para todos ahí. Bien, y nosotros nos vamos a la última pausa, ya volvemos.